es una representación gráfica basada en cuartiles. Recuerden que nosotros calculábamos el cuartil 1, 2 y 3, ¿cierto? Que ayuda a ilustrar una muestra de datos para elaborar este gráfico. Solo se necesitan 5 datos, dice. Necesitamos el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, que es el segundo cuartil, necesitamos el tercer cuartil y el valor máximo de la muestra. ¿Ya? Tipos de muestra. Estos son los 3 tipos de gráficos que se pueden dar cuando hacemos diagramas de caja. La muestra simétrica, que es donde la mediana queda justo en la mitad del diagrama de caja. ¿Ya? Quiere decir que los valores intercuartílicos están igualmente dispersos. Recuerden que el valor intercuartílico eran los valores que estaban entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Todos los valores que están dentro del diagrama de caja. ¿Ya? Después dice muestra positivamente asimétrica. Los valores más grandes se encuentran más dispersos que los más pequeños. Se dice, ¿cierto?, que una muestra es positivamente asimétrica, entonces, siempre que los valores más grandes, que este rectángulo sea más grande que los valores que están más pequeños que la mediana. Y la muestra negativamente asimétrica son los valores más pequeños se encuentran más dispersos que los más grandes. Es decir, que este rectángulo que está antes de la mediana viene a ser más grande que los valores que están después. ¿Ya? Esos son los 3 tipos de gráficos que se pueden dar en el diagrama de caja. Ahora, dice los diagramas de caja son muy útiles para comparar una variable en diferentes grupos. Construcción del diagrama de caja, para que recordemos lo que hacíamos en la clase pasada. Primero, no tienen que olvidar que lo primero que hay que hacer es ordenar los datos si es que los datos están desordenados, de menor a mayor. Luego calculamos los 3 cuartiles, el cuartil 1, el 2 y el 3, y recuerden que el cuartil 2 indica la mediana. Después dibujamos el rectángulo, ¿cierto? Y los bigotes del diagrama que vamos a dibujar. En tercer, dice paso, calcular el rango intercuartílico, que recuerden que el rango intercuartílico era la diferencia que había entre el tercer cuartil y el primero. Y se calculan los límites admisibles inferior, que esto era algo que no habíamos visto en la clase pasada. ¿Esto cómo se calcula? Nosotros tenemos, ¿cierto?, el valor mínimo y el valor máximo en el gráfico. Por ejemplo, aquí. En estos gráficos, aquí aparece el valor mínimo y el valor máximo. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros calculamos? Calculamos el límite inferior y el límite superior para ver qué valores quedan fuera de estos. Y estos se conocen como valores extremos. ¿Y cómo se grafican? Con unos puntos. Cuando a ustedes le quedan valores fuera de lo que es el mínimo y el máximo, ustedes aquí dibujan con puntos, ubicando obviamente la línea recta, donde van los valores extremos. Y eso se conocen como valores extremos. Y para calcularlo se calculan con la siguiente fórmula. Para el límite inferior, el cuartil 1 menos 1,5 por lo que calculamos acá, que es el rango intercuartílico, y para el límite superior, el cuartil 3 más 1,5 por el rango intercuartílico. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí antes de empezar a trabajar con un ejercicio? ¿Dudas? ¿Algo que no hayan entendido? ¿Ninguna? Ya, entonces vamos a empezar a trabajar con el primer ejercicio. Tenemos acá el primer ejercicio que dice, en un bosque plantaron 20 árboles y al cabo de unos años se mide la altura. ¿Ya? ¿Para qué miden la altura? Para ver cómo fue el crecimiento de los árboles. ¿Ya? Y para esto dice, construye un diagrama de caja para ver cómo han crecido y comprobar si hay valores extremos. Ya, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para poder trabajar? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Chiquillos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ordenar los datos. Ordenar los datos, muy bien. Ordenar los datos. Entonces, empezamos a ordenar. ¿Cuál sería el valor menor que hay? ¿Cuál es el primer valor que tendríamos? El 0,94. 0,94. Vamos a subir un poquito la hoja.
Mm. Ya. Tendríamos entonces el 0,94. Luego, ¿cuál iría después? ¿Cuál tendríamos después? El 2,98. 2,98. Después, ¿cuál seguiría? El 3,45. 3,45. ¿Cuál sigue después? El de abajo, el 3,74. 3,74. ¿Cuál sigue? 4,15, ¿cierto? Tendríamos después el 4,33. Este ya está listo. Y tendríamos el 4,15. Después sigue el 4,69. Tendríamos el 4,92. El 5,32. Y el 5,35. ¿Cuál seguiría después? ¿Qué valor sigue después? 6,17. Ah, no, 5,64. 5,64, bien. Después el 5,79. ¿Sí? 5,85. Ya, 5,79, 5,85. Después el 6,17. Bien. 6,18. Después 6,5. 6,50. 6,56. Ya. 6,84. Después el 7,13 y al final el 10,14. 7,13 y 10,14. Gracias. Ya, ahí tendríamos todos los datos ordenados. Luego que se ordenaban los datos, ¿qué es lo primero que deberíamos sacar? ¿Qué deberíamos calcular primero? Los cuartiles. Los cuartiles. Tendríamos que calcular el cuartil 1, ¿cierto? Cuartil 1. Que acá, en este caso, ¿tenemos datos pares o impares? ¿Cuántos datos tenemos en total? 20. 20, por lo tanto vamos a trabajar con datos pares. Por lo tanto vamos a trabajar con la fórmula K por N partido por 4. K, recuerden que era el cuartil que calculábamos, que en este caso es el cuartil 1, por N, que son 20, dividido en 4. 1 por 20 me daría 20, dividido en 4 sería 5. ¿Cierto? Ahora, ese 5 nosotros íbamos a buscar la posición que nosotros acá vamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces mi cuartil 1 viene a ser 4,15. Luego sacamos el cuartil 2, que el cuartil 2 no deben olvidar que corresponde a la mediana, al 50%. Lo mismo, K, que vendría a ser 2, por N, que es 20 dividido 4. Y eso me daría 40 dividido 4, y eso sería 10. Contamos la posición 10, 6, 7, 8, 9, 10. 5,35. Y ese sería el cuartil 2. ¿Van entendiendo o voy muy rápido? ¿Van entendiendo, Yo no? entiendo. ¿Los demás van entendiendo o vamos muy rápido? Si se entiende, profe. Ya. El cuartil 3, lo mismo, que sería 3 por 20 dividido 4.
3 por 20 me daría 60, dividido 4. ¿Cuánto sería 60 dividido 4? ¿Cuánto daría 60 dividido 4? 15. Y eso contamos. Aquí estamos en la posición 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6,18. Y este sería mi cuartil 3. Tenemos listos los cuartiles, ¿ya? ¿Qué tenemos que calcular ahora? El rango intercuartílico, que es lo que nos va a servir para ver los valores extremos. Rango intercuartílico, recuerdan que era el cuartil 3 menos el cuartil 1. Cuartil 3 lo tenemos que sería 6,18 menos el cuartil 1, 4,15. ¿Cuánto me da ese resta? ¿Cuánto nos daría el restar? ¿2,03? 2,03. Gracias, Valentina. 2,03. Entonces esto sería el rango intercuartílico, ¿ya? Y ahora lo que tenemos que calcular, a partir de esto, tenemos que calcular el límite inferior y límite superior. Límite inferior y límite superior, ¿ya? Entonces, ¿cómo se calculaba? Límite inferior se calculaba Q sub 1, que era el cuartil 1, menos 1,5 por el rango intercuartílico, que sería 2,03. Y el límite superior era el cuartil 3 más 1,5 por 2,03. ¿Ya? Cuartil 1. Tenemos el cuartil 1 que es 4,15. Entonces 4,15 le vamos a restar. ¿Cuánto me da 1,5 por 2,03? ¿Cuánto daría al restar? 3,045. Ya, 3,045. Y eso al restar me va a dar 1,105, si no me equivoco. ¿Les da eso a ustedes o no? 1,105. ¿Les da Profe, a mí eso? me dio 1,455. A ver, 4,5 menos 3,045. 1,455, sí, toda la razón. Ya, entonces esto me daría 1,455. Ahí sí, ¿cierto? Y el segundo me daría cuartil 3, que sería 6,18, menos 3,045. Más, perdón. ¿Cuánto me daría aquí al sumar? ¿Cuánto daría ahí? 9,225, ¿no? Sí, profe. Ya. Entonces, estos serían mi límite inferior y límite superior. ¿Qué me indican estos valores? Estos valores se llaman valores extremos. Valores extremos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los valores que estén antes del 1,455 significa que es un valor extremo, que está fuera del rango como deberían haber crecido los árboles. Y lo mismo pasa en el 9,225. Todo número que sea mayor que eso estaría fuera del rango. Es decir, si nos fijamos aquí en los números que nosotros tenemos ordenados, quedaría fuera del 1,455, quedaría este árbol, y quedaría el árbol de acá. ¿Qué quiere decir eso? Que como son, aquí tenemos límite inferior y límite superior, quiere decir que dentro del rango de crecimiento que tenía que haber en los árboles, estos tuvieron un crecimiento anormal. Este fue muy pequeño, fue muy poco lo que creció, y este creció demasiado. ¿Ya? Eso me indican los valores extremos. ¿Ya se entiende a qué nos referimos con valores extremos? Profe, Dígame.
Es que tengo una duda porque en la fórmula del LI dice cuartil 1 y ese es 4,15 y usted puso 4,5. Ay, toda la razón, por eso que no me daba el valor que yo tenía acá, po. Lo vamos a corregir entonces. 4,15. Y eso significa que nos va a dar otra resta acá. 4,15 menos 3,045. Claro, ahí daría el valor que yo tenía, que era 1,105. Gracias. Ya. Entonces, estos serían mis valores extremos y de todas maneras coincide con lo que habíamos marcado aquí recién. Entonces, recuerden que los valores extremos son para ver qué valores están fuera de estos rangos, ¿ya? Y me quedaría, como les decía anteriormente, el 0,94 y el 10,14. Estos árboles tuvieron un crecimiento normal porque no era dentro de lo que se consideraba como límite inferior y límite superior, ¿ya? Luego de que ustedes tienen todos estos datos, vamos a graficar. ¿Cómo vamos a graficar ahora? Tenemos, ¿cierto?, que hacer el diagrama de caja. Recuerden que para graficar hacíamos una recta donde esta recta tenía que estar graduada. ¿Ya? En este caso necesitamos desde el valor. Tenemos desde el 2,98. Ah, otra cosa. Nosotros la clase pasada no vimos los valores extremos, ¿ya? Nosotros tomábamos como mínimo este para hacer el bigote del diagrama y este como máximo. ¿En qué tienen que tener ojo acá? Que lo que pasa, que como estos valores quedan fuera del límite inferior y superior, para el diagrama de caja, para el tema de dibujar los bigotes, ustedes deben considerar este valor va a ser el mínimo del bigote y este va a ser el máximo, ¿ya? Porque estos valores recuerden que quedan fuera y se dibujan como un punto, ¿ya? Entonces, vamos a graduar. Voy a partir desde el 0. Aquí vamos a tener el 1, el 2, el 3, 4. Voy a llegar hasta el 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Ya? Entonces, nuestro valor mínimo para el diagrama va a ser 2,98, que aproximadamente estaría por aquí. Aquí sería donde empieza el bigote. Y el otro sería 7,13. Por acá aproximadamente. Entonces, aquí dibujamos, ¿cierto?, el bigote. Y acá quedaría el otro bigote. ¿Qué es lo otro que tenemos que dibujar? ¿Qué es lo otro que nosotros tenemos que ubicar? Los cuartiles. Los cuartiles para poder hacer el diagrama de caja. ¿Ya? Entonces, tenemos el cuartil 1. Cuartil 1 me dice que es 4,15. Cuartil 1, entonces, 4,15. Por aquí aproximadamente iría el punto. Luego tenemos el cuartil 2, que es 5,35. Aproximadamente por ahí, que es donde aquí iría la mediana. Ahí iría la mediana. Y el cuartil 3, que es 6,18, que lo tendríamos por ahí aproximadamente. ¿Ya? Entonces, hacemos nuestro diagrama de caja. Ay, no me quiere dibujar. No.
Ya, algo así quedaría el diagrama de caja. Que tendríamos, ¿cierto? El cuartil 1, que sería el que iría aquí, tendríamos el cuartil 2, que es la mediana, y el cuartil 3. Y a partir de estos datos, lo que nosotros tenemos que hacer es sacar conclusiones. ¿Qué conclusiones nosotros podemos sacar acá? ¿Qué conclusiones podríamos sacar a partir de este gráfico que tenemos? ¿Hay una simetría o no? ¿O la mediana queda justo en el centro de la caja? No, no queda en el centro. Era algo de positivo o negativo, Claro. no me acuerdo. Entonces, ¿qué tendríamos aquí? Que hay una simetría. Primera conclusión que ustedes pueden sacar, que hay una simetría, ¿cierto? Porque Q2, que es la mediana, no está en el centro. Otra conclusión que ustedes podrían sacar, que hay árboles que están más altos que la mediana, porque, a ver, la mediana se encuentra aquí, ¿cierto? Y acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y acá, antes de la mediana, tenemos 9 datos. Por lo tanto, ¿dónde los datos estarían más dispersos? ¿Dónde estarían más dispersos los datos? Chiquillos, ¿dónde estarían más dispersos? ¿Antes o después de la mediana? ¿Antes? Antes. Antes de la mediana está más disperso y de hecho lo indica el rectángulo, porque el rectángulo es mucho más grande. Entonces quiere decir que aquí están más dispersos los datos y aquí son datos más homogéneos. ¿Ya? ¿Qué otra conclusión más podríamos sacar? Que tenemos valores extremos. Tenemos dos árboles que tuvieron un crecimiento normal, que es lo que aquí hasta ahora no hemos dibujado. Delante yo les explicaba que los valores extremos se ubican con puntos. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Ubicar el 0,94, que se ubica aquí aproximadamente, y tenemos el 10,14, que sería acá. Y esos son valores extremos. Valores extremos. ¿Por qué son valores extremos? Porque el crecimiento de los árboles se tomaba desde donde empezaba el bigote hasta donde terminaba. O sea, los árboles, todo ese crecimiento podían tener, pero no podía pasarse de ese límite. Y como este árbol fue mucho más pequeño y este fue mucho más grande, esos tuvieron un crecimiento anormal de lo que se esperaba. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con respecto a ese ejercicio? ¿Dudas? ¿Chiquillos, alguna duda? ¿Ninguna? No, profe. Ya. Pero no sé cómo, no entendí cómo sacar bien las conclusiones. Lo que dijo usted, eso de que dos árboles tuvieron un crecimiento anormal. No entiendo Ah, cómo sí, sacar mira. eso. Es que lo que pasa es que, a ver, lo que pasa es que nosotros sacamos límite inferior y límite superior. ¿Para qué se sacan esto? Para ver si hay valores atípicos, si hay valores extremos, ¿ya? Y esos valores extremos me lo da esta fórmula, pero en el fondo, ¿qué indica? Indica que todos los valores que pasen del 1,105, ¿cierto? Todos los que estén de aquí para allá y todos los que estén de aquí para acá, significa que son valores extremos que están fuera de lo que se espera que se obtengan como resultados, que en este caso se habla de los árboles, ¿ya? Y tu valor mínimo y tu valor máximo pasan a ser los valores que están dentro del rango, que en este caso era el 2,98 y el 7,13. Por eso esos son los que se consideran para dibujar aquí los bigotes, digamos. Por eso estos se consideran como valores extremos. Y los valores extremos siempre los tienen que dibujar con puntitos. Ahora, no siempre van a haber valores extremos. A veces se van a encontrar con un ejercicio que puede que no tenga ningún valor que esté fuera de estos límites. Todo depende del tipo de ejercicio que se dé. ¿Ya? En la guía que yo les hice acá en la número 7, tienen acá un segundo ejercicio que a partir de un diagrama que ya se da, tienen que calcular los extremos, la mediana, los cuartiles y el rango intercuartil. Obviamente aquí son valores aproximados, ¿ya? Porque, por ejemplo, acá,
el extremo, ¿cuál sería el valor mínimo? De acuerdo a lo que ustedes ven en el gráfico. ¿Cuál sería el valor aproximado mínimo que habría? ¿Cuál sería? El 30,5. Si está entre el 30 y el 40, aproximadamente sería el 35. Y el máximo está justo aquí en el 130, entonces sería el valor máximo, sería 130. Valor máximo. Entonces esos serían los extremos. Acá no hay puntos, por lo tanto tenemos valores que estén fuera de los extremos. ¿Tenemos valores extremos aquí o no? Si no hay puntos. Recuerden que los valores extremos son todos los que van fuera de estos bigotes. Si aquí hubieran puntitos dibujados, tendríamos valores extremos, pero en este caso no hay ninguno. Por lo tanto, aquí no hay valores extremos, solamente tenemos valor mínimo y valor máximo. La mediana, ¿dónde se encuentra la mediana aproximadamente? Recuerden que esta es la mediana, este es el cuartil 1 y este es el cuartil 3. Y entonces ustedes buscan los valores que hay aproximadamente. La mediana aquí aproximadamente está en el 95. Acá yo podría decir que el cuartil 1 está aproximadamente como en el 81, 82. Y el cuartil 3 estaría en el 104, porque no está justo en la mitad. ¿Ya? Y el rango intercuartílico, recuerden que el rango intercuartílico es Q3 menos Q sub 1. Cuartil 3 menos cuartil 1. ¿Ya? Y estos ejercicios ustedes lo tienen para desarrollar. Tienen que desarrollar el ejercicio 3, 4 y 5 dibujando diagramas de caja y la idea es que saquen al menos unas 2 conclusiones de cada diagrama que vayan dibujando.